Tenía 18 años la noche en que mi madre rompió por la mitad mi carta de admisión de la Politécnica de Madrid. Nosotras no somos así, me dijo mirándome a los ojos. Recompuse aquellos pedazos con celo en el suelo del baño a las 4 de la mañana, y a las 5 ya estaba cruzando la puerta de casa. No regresé en 7 años. Hoy, tú y yo vamos a desenterrar lo que pasó cuando decidí volver, justo en el 80 cumpleaños de mi abuela y delante de 30 personas. Mi nombre es Teresa Davis, y la norma en mi familia era simple. La hija mayor jamás va a la universidad. La cumplió mi abuela, la cumplió mi madre y también mi tía Carol. Yo fui la que rompió el ciclo. Bienvenidas de nuevo a Calm Drama Stories, un rincón para las que aprendieron a irse sin dar un portazo. Si alguna vez has reconstruido algo que un ser querido intentó destrozar, déjame un comentario y suscríbete. Me crié en una casa adosada de ladrillo, en la calle de la Cámara, en Avilés. Había 2 habitaciones arriba y la cocina al fondo. Mi abuela se pasaba las horas en el salón delantero, viendo la televisión sin una pizca de sonido. Mi padre trabajaba en Talleres Gijón, a 6 minutos en coche, y mi madre se quedaba en casa. Mi hermana Maddie tenía 13 años y yo 18. En mi hogar, la tradición tenía forma de caja de recetas. Era de roble, con la palabra Davis tallada en la tapa. Dentro, 3 generaciones de fichas de cocina, con empanadas, fabada y bizcocho de manzana. Aparte de las recetas, aquella caja guardaba la regla de oro. La hija mayor se queda en casa, cocina y se casa con alguien de la zona para no alejarse. Mi abuela lo hizo. Mi madre lo hizo. Y mi tía Carol también. Yo era la siguiente en la lista. Jamás dije que no en voz alta, porque en mi familia las cosas no funcionaban así. Decía que no en silencio, a solas, en un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Ese rincón era la biblioteca del instituto, en la 2ª planta, junto al ventanal del oeste, ocultándome tras las enciclopedias. Me preparé los exámenes de selectividad y de acceso a escondidas. Mentía sobre mis mañanas de los sábados. Mi madre creía que trabajaba en la panadería de los García por 10 euros en mano. Y lo hacía, pero solo 3 de cada 4 sábados. El 4.º sábado me subía a un autobús hacia Gijón para examinarme. Saqué una nota increíble, 1560 y 35 en las pruebas de acceso. No se lo dije a nadie. Envié 7 solicitudes, 1 a la Politécnica de Madrid y 6 de reserva que no me podía permitir. El sobre grande llegó un jueves de marzo. Casi no logro subir a tiempo. De regreso a casa, a las 3:18 de la tarde, vi el borde del sobre asomar en el buzón. Traía el sello rojo de la Politécnica. Era grueso, y en el mundo de los estudiantes eso significaba un sí. Lo escondí bajo el abrigo, subí directa a mi cuarto, me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera con el corazón en un puño. La carta constaba de 3 páginas. En la primera línea ponía: enhorabuena. En la segunda, beca completa por necesidad económica. En la tercera, alojamiento y manutención incluidos. Leí esa primera frase 11 veces consecutivas, llorando en completo silencio. Me quedé allí sentada durante lo que luego mi reloj me confirmó que habían sido 14 minutos enteros. Tenía un plan, y ese plan consistía en decir que no. Mi idea inicial era solicitar la plaza por puro principio.
en absoluto secreto, y rechazarla si me aceptaban, guardando ese rechazo en el mismo escondite que las notas del examen. Quería saber, simplemente saber, que habría podido lograrlo. Pero no contaba con la beca del 100%. La leí una 12ª vez. La doblé en 3 partes. La oculté bajo la alfombrilla del baño y bajé a cenar. Durante la cena, mi madre me preguntó si quería repetir comida. Le respondí que no, gracias. Me vio pálida y le mentí, diciendo que me dolía la cabeza. Disponía de 36 horas antes de que llegara el segundo envío, con los papeles de la residencia y el consentimiento paterno. Mi madre abría el correo cada tarde a las 4 en punto, así que tenía toda la tarde del viernes para decidir qué hacer. Pero el tiempo se me echó encima. El viernes a las 5:12, mi madre doblaba ropa sobre la mesa del comedor, toallas blancas, trapos de cocina y el mono de mecánico de mi padre. Entré por la puerta trasera tras salir de clase. Mi plan era recuperar la carta de debajo de la alfombrilla esa misma noche, cuando todos durmieran, para esconderla dentro del forro de mi libro de química. La carta estaba en la mesa, al lado de los trapos de cocina. Mi madre ni me miró. Siguió doblando ropa. La basura del baño no es privada, Teresa, soltó sin inmutarse. Yo no la había tirado, pero ella la encontró, la leyó y la dejó allí para recibirme. Iba a decírtelo, susurré. ¿El qué?, dijo por fin. ¿Que solicitaste la plaza a mis espaldas? ¿Que hiciste exámenes sin permiso? ¿Que usaste mi dirección? Intenté argumentar que era una beca completa, que no costaría nada y el alojamiento estaba pagado. Tenía las cuentas en la cabeza, pero de nada sirvió. Mi madre tomó el papel, me clavó la mirada y rompió las 3 hojas por la mitad, de golpe. Luego juntó los trozos y volvió a rasgarlos. Los pedazos rotos cayeron sobre la mesa del comedor. 4 rectángulos color crema, con el escudo partido por la mitad. Nosotras no somos así, susurró mi madre. En el salón contiguo, mi abuela seguía pegada a la pantalla. Mi hermana Maddie se aferraba con fuerza a la barandilla de la escalera, asustada. Mi padre, en el garaje a 2 habitaciones de distancia, no escuchó nada. Todo duró unos 7 segundos. Mi madre no gritó, no alzó la voz, y esa frialdad absoluta me descolocó por completo. Estaba lista para una gran bronca, pero no para este silencio. A las 7:30 de la tarde, mi tía Carol, que vivía a 8 calles, ya estaba en la cocina. Mi madre la había llamado apenas 6 minutos después de romper mi carta, con el teléfono aún caliente en la mano. Mi padre se marchó al garaje con un bocadillo, y a Maddie la mandaron a su cuarto. No estaba invitada. Los 4 fragmentos de mi carta seguían expuestos en la mesa, como un trofeo de caza que nadie tocaba, al lado de un bizcocho de manzana intacto. Mi abuela habló primero. La hija mayor se queda en casa. Siempre ha sido así. Mi tía Carol asintió. Yo me quedé. Linda se quedó. Teresa se queda. Así funciona esto. Les rogué que entendieran que la Politécnica me lo pagaba todo. Mi abuela se ajustó las gafas y soltó. Pues han perdido el tiempo enviando esa carta. Se lo repetí con calma, detallando el futuro que tanto deseaba y que había planificado en la biblioteca. Mi madre cortó la conversación de cuajo diciendo: «Tu hermana tiene 13 años, te necesita aquí». Insistí en que Maddie se las arreglaría sola, pero mi tía Carol replicó: «Tu tía también tuvo su oportunidad en su día, y tu madre igual». Mis oídos ignoraron esa última confesión.
Mi cerebro se bloqueó en la palabra oportunidad y no procesó que mi madre también pudo haber huido. Mi abuela, a la que le encantaba machacar las ideas, repitió su máxima. La hija mayor se queda. Nadie quiso saber qué quería yo, ni qué me ofrecían en Madrid, ni mi nota de acceso. Lo habían decidido el día que nací, o cuando nació mi abuela. Dejé de pelear a las 8:15 y subí a mi cuarto a las 10. No dormí. A medianoche mi madre se acostó, y a las 12:30 oí los pasos cansados de mi padre volver del garaje. A la 1:15 de la madrugada, el silencio era tan absoluto que se oía perfectamente el zumbido de la nevera. Bajé sigilosamente a la 1:40. Los 4 fragmentos de mi carta seguían sobre la mesa del comedor. Mi madre no los había tirado, los había dejado allí a propósito, como una cruel lección de obediencia. Los recogí con cuidado y me encerré en el cuarto de baño de arriba, sentada en el suelo frío con la espalda apoyada en la bañera. Busqué el rollo de celo que mi madre guardaba en el botiquín para etiquetar sus medicamentos. Fui tirando de la cinta muy despacio, uniendo los bordes como si diera puntos de sutura. Mi madre me había enseñado a arreglar las cosas rotas. Dobladillos, sí. Botones, también. Pero cartas de la Politécnica de Madrid, no. Aún podía leerse el texto a través del celo. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo interior de mi cazadora vaquera. Abrí el cajón inferior de mi cómoda para coger mis 340 euros de ahorros, fruto de cuidar a los niños García. También agarré el folleto de alza con el trayecto a Madrid, que salía a las 5:22 de la mañana de la estación de Avilés. A las 3:40 de la madrugada, le deslicé bajo la almohada una nota a Madi, diciéndole que la amaba y que le escribiría pronto. Con paso sigiloso y en calcetines, bajé las escaleras silenciosamente. Para mi sorpresa, la luz del garaje seguía encendida a esas horas de la noche. Mi padre estaba allí, de pie, inmóvil junto a su mesa de trabajo. Con las mangas remangadas y las manos llenas de grasa, mi padre trasteaba con el carburador de aquel viejo Opel de 1992 desmontado sobre un trapo. No lo estaba arreglando, solo fingía hacerlo para esperarme. Me quedé en el umbral, con el abrigo puesto y mi bolsa a los pies. Al girarse, me miró como a los clientes que iban a su taller con un problema que no sabían ni nombrar. Asintió una vez. Teresa, tu madre te quiere. Lo sé, dije. Se limpió con el trapo, sacó la cartera y contó 4 billetes de 20 euros. Me los tendió y los cogí. 80 euros que decidió darme entre la cena y la 1:40 de la madrugada. Para el autobús, dijo. Guardé los billetes junto a la carta. No preguntó a dónde iba. No le hacía falta. Él había escuchado a mi madre gritar por teléfono con mi tía Carol. Oyó los golpes a través del tabique y se quedó despierto igual que yo. No le di las gracias ni me despedí. Ninguno intentó abrazar al otro. Él volvió al carburador y yo agarré mi mochila. Salí por la puerta trasera del taller hacia el callejón. Eran las 4:11 de la madrugada y estábamos a 1 grado bajo cero. Podía ver mi propio vaho. Llevaba la carta pegada con celo contra mi pecho, doblada en 3, con los 80 euros encima. La parada de autobuses de Torrelavega era una marquesina acristalada junto a un surtidor de Repsol, a poco más de 2 kilómetros de casa. Tardé 24 minutos en llegar con mi mochila azul, que tenía una correa rota. Llevaba 3 mudas: El guardián entre el centeno, mi libro de selectividad, mi expediente doblado, mi carné de conducir, unas gafas de repuesto y el cepillo de dientes. Era todo lo que poseía.
Le compré el billete a Madrid a Earl en la taquilla por 89 euros. El autobús salía a las 5:22 de la mañana y llegaba a la Estación del Sur a las 6:54 de la tarde. Pagué con 3 billetes de 20, uno de 10 y 4 sueltos. Me quedaban exactamente 251 euros. Subí a las 5:14 y me senté junto a la ventana. Arrancamos puntuales a las 5:22. Al pasar cerca de mi casa, vi la luz de la cocina encendida y la silueta de mi madre con una taza de café en la mano. Estoy segura de que miraba cómo se alejaba el autobús. No me despedí y ella no me vio. A las 5:30 se encendió la luz del cuarto de Maddie. Había encontrado mi nota. Esa luz siguió encendida 2 minutos y 12 segundos antes de apagarse. Llevo 7 años preguntándome qué hizo en ese tiempo. Saqué la carta de mi abrigo, leí de nuevo la frase de la beca, la guardé y me dormí contra el cristal. 340 euros de cuidar niños, 80 de mi padre y una carta sellada. Era suficiente. Al llegar a la Estación del Sur a las 6:54 de la tarde, todo olía a gasóleo. Caminé 8 kilómetros hasta la universidad con mi mochila a cuestas, guiándome por las hojas que imprimí en la biblioteca de Torrelavega. Llegué a la oficina de becas a las 9:30 de la noche de un viernes de marzo. Estaba cerrado. Me senté en el suelo junto a la puerta, abrí mi libro de selectividad y fingí estudiar para que el guarda de seguridad no me echara, aunque acabó haciéndolo a las 10:15 de la noche. Dormí 4 horas en una sala de estudio del sótano, usando un sofá de Sky color arena húmeda y mi mochila como almohada. El lunes, a las 8 de la mañana, la doctora Marina Ortiz abrió su despacho, me vio en el banco de fuera y dijo que llegaba temprano. Le contesté que sí. ¿Cuánto?, preguntó ella. 3 días, respondí. No había probado bocado caliente desde que compré un bocadillo de tortilla en la estación de autobuses de Burgos. A la doctora Ortiz le bastó una mirada para llevarme al comedor de profesores con su pase. Me invitó a unos huevos revueltos con tostadas y zumo de naranja, observándome comer en silencio. Al acabar, me preguntó qué traía conmigo. Solo tenía aquella carta pegada con celo, 316 euros, una mochila rota y ningún papel firmado por mis padres, que se negaban a darme sus datos de ingresos. La doctora miró detenidamente la carta por ambos lados antes de devolvérmela. Quédatela, me dijo, enmárcala, aunque sea con un marco barato, pero tenla siempre a la vista. Así fue mi primera semana en la Politécnica, y aquel primer año se me pasó volando entre clases y turnos de trabajo. Me matriculé de 18 créditos por cuatrimestre y cursé el verano, compaginándolo con 20 horas de trabajo semanales en el laboratorio de materiales y 12 en el comedor. Mi media al acabar primero fue de 3,76 y subió a 3,89 en segundo. Le mandé 2 correos a mi madre. El primero con mi nueva dirección y el teléfono de la residencia. El segundo tras los exámenes de enero, diciéndole que la echaba de menos. Ninguno tuvo respuesta y dejé de escribirle. En octubre de mi segundo año, a las 11 de la noche, miré mi correo de la universidad. Vi un mensaje de Madison 1994 en Yahoo. Casi lo borro, pero el asunto decía mamá. Le ha dicho a la parroquia que estás muerta. El cura preguntó después de misa, y la tía Carol lo confirmó. La gente se lo cree. Firmaba Maddie. Leí el correo 3 veces y cerré el portátil. Fui a la cocina del piso que compartía con otras 2 becadas. Me bebí un vaso de agua y volví para leerlo por 4ª vez.
Mi madre me había enterrado, y no en sentido figurado. Le contó a los vecinos de San Juan Bautista, en la calle Mayor de Torrelavega, que yo había fallecido. Mi tía Carol fue el testigo que corroboró la mentira. El cura, el padre Génesi, preguntó en el café tras la misa de las 11 de la mañana. Una hija muerta era más fácil de aceptar que una que decidió huir. Mi madre eligió mentir, y mi tía también. Ahora todo el pueblo trataría a mi madre con esa compasión reservada para quienes sufren una desgracia. No respondía Maddie. En aquel octubre de segundo año no sabía qué decirle. Cerré el portátil y me acosté a las 11:40 de la noche, pero no dormí hasta las 2:20. Meses después, un martes de marzo de tercero, a las 4:11 de la tarde, sonó el teléfono del centro de estudiantes de la Politécnica. La conserje me hizo señas al verme pasar. Teresa Davis, un hombre que dice ser tu padre, está al teléfono. Hacía 2 años y 4 meses que no oía su voz. Descolgué el auricular. Teresa, soy papá. A la abuela le ha dado un ictus leve. Ya está en casa y pregunta por ti. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, mientras miraba a un novato al que se le acababa de caer un libro de texto. ¿Cuándo ha sido?, pregunté. Hace 3 semanas. Sostuve el silencio y él hizo lo mismo. Me llamaba a una cabina un martes por la tarde, 3 semanas después del ictus, sin avisar y con mi madre seguro vigilando de cerca. Lleva 3 semanas preguntando, ¿y has esperado hasta hoy para llamarme? No respondió. Dile que estoy con los exámenes finales y lo siento, dije antes de colgar. Quedaban 6 semanas para los exámenes. Los dos lo sabíamos. Aquella mentira fue un favor mutuo, que me evitó decir que no, y a él le sirvió para justificarse ante mi madre. Esa noche repasé lo ocurrido igual que mis problemas de clase. La ecuación era sencilla. La abuela tuvo un ictus, estaba en casa y no me quería allí. Quería que me quedara en el pueblo hace 7 años y no había cambiado de idea. A mi padre le mandaron llamar y llamó. Mi respuesta fue una mentira que nos dio una salida digna a todos. No me sentí culpable, lo que me sorprendió bastante. Me acosté a las 10:30 de la noche y dormí 8 horas seguidas, por primera vez en 3 meses. Si alguna vez os ha llamado vuestro padre cargando con la culpa de otra persona, decidme en comentarios qué le respondisteis. Y si sois nuevos en historias de calma y drama, no olvidéis suscribiros. El domingo os traeré la historia de una mujer que atendió su última llamada. En diciembre de mi último año, me mudé a un estudio sobre una bocatería en la avenida de la Albufera, a 3 paradas de metro del laboratorio. Pagaba 840 euros de alquiler. Mi beca cubría 700 y el laboratorio ponía el resto a cambio de 15 horas de investigación. Tenía un futón, un escritorio y una compañera llamada Maya, que hacía el doctorado en ingeniería química. Venía de Lagos, Nigeria, y dejó a su familia a los 19 por motivos parecidos. Nunca hablábamos de eso. Compré un marco negro de 20 por 25 centímetros por 14 euros en el bazar de la avenida. Llevaba 2 años y medio con la carta doblada dentro de mi libro de química orgánica. Aquellos pliegues se sentían extremadamente suaves al tacto. La cinta adhesiva se estaba volviendo marrón por el paso del tiempo, pero yo me había negado a ponerle más. Las roturas resistían y la carta seguía unida. La noche que compré el marco, desplegué el papel sobre la encimera de la cocina. Alisé las arrugas con el dorso de una cuchara y la deslicé tras el cristal.
Lo colgué sobre mi escritorio. Cuando Maya llegó a medianoche, se hizo un té y miró el marco 30 segundos. Preguntó por qué tenía celo. Le dije que mi madre intentó tirarla una vez. Ella asintió y se fue a su cuarto. No volvimos a hablar de eso en 18 meses. Si vosotros vinierais a mi piso y me preguntarais, os daría la misma respuesta de 2 palabras. A los que no mostraban interés, simplemente no les contaba nada. Aquello era mi reliquia particular, un calendario que no requería marcas. Cada día, al sentarme frente a mi mesa, miraba arriba y recordaba que lo había pegado. Crucé el escenario de Kilian Court un viernes de mayo, con unos agradables 20 grados y el cielo algo nublado. La ceremonia empezó a las 10 de la mañana, y mi sección de ingeniería mecánica desfiló a las 11:42. Mi nombre fue el 43º de los 212 de mi grupo. 3 meses antes, mandé 4 invitaciones a Ponferrada, a mis padres, mi abuela y mi tía Carol. La de mi madre regresó de vuelta por el cartero. Habían abierto el sobre, leído todo y vuelto a sellarlo con una cinta distinta a la que ella usaba en mi época escolar. Se tomó la molestia de reenviarme el sobre, pero ni se dignó a escribir una sola palabra. La invitación de mi padre también la abrieron, aunque nunca obtuve respuesta. Tiempo después, Maddie me confesó que él la había leído en el porche, para luego guardársela en el bolsillo del mono de trabajo. Mi abuela usó la suya como posavasos para el café de las mañanas. El cerco de humedad quedó marcado en el cartón. Maddie me mandó una foto 6 meses después, donde se veía la mancha redonda perfecta, como si mi abuela hubiera centrado la taza a propósito. La de mi tía Carol acabó en la basura sin abrir. Reservé 4 asientos en el pasillo, de la fila G a la J. 3 estaban vacíos a las 11:32, cuando empezó todo. En el fondo, albergaba esa absurda esperanza de que alguien apareciera. Por suerte, la doctora Ortiz sí se presentó y se sentó en la primera butaca. Llevaba una americana azul marino y aplaudió con fuerza cuando subí al escenario, siendo la única de la fila G que vitoreó a alguien por su nombre. A su lado, en el segundo asiento, estaba la doctora Sunita Reddy, mi asesora, y Maya ocupaba el tercero. La cuarta silla quedó completamente vacía. Al acabar, nos fuimos a celebrar a un restaurante indio de Madrid llamado Diva. La doctora Ortiz pidió un lassi y evitamos hablar de los que no habían venido para centrarnos en mi futuro doctorado en el laboratorio. Busqué entre la multitud sin éxito. Aquel misterioso paquete llegó un martes de julio, 2 meses después de graduarme. Me encontré con una caja de cartón marrón, de unas dimensiones estándar de correos. El remite estaba en blanco y el matasellos era de Ponferrada. La abrí en la cocina a las 6:15 con un cuchillo. Dentro estaba el viejo costurero, o más bien la caja de recetas de roble de mi abuela Margaret, con la palabra Davis tallada en la tapa. Al abrirla, encontré las fichas de lasaña, piroguis, krupnik, bizcochos y borscht blanco. 53 escritas por mi abuela y 4 por mi madre. Debajo de las recetas de cocina, al levantar el separador de cartón, descubrí un sobre de manila amarillento que descansaba plano contra el fondo de madera, guardando un secreto que cambiaría mi forma de verlo todo. Me senté directamente en el suelo frío. Dentro de aquel sobre de manila había 3 documentos. El primero era el expediente académico del Instituto de Ponferrada,
promoción de 1991, a nombre de Linda Marie Walsh, mi madre. Tenía una media de 3,94, mención de honor y delegada de clase. El segundo era su carta de admisión de la Escuela de Enfermería de León para el otoño de 1991, con una beca parcial de $1,200 por semestre, que dejaba el coste restante en $1,780. La carta fechaba el 3 de abril de ese mismo año. El tercer objeto era esa misma carta de admisión, pero partida en dos, y unida de nuevo con una cinta de carrocero amarillenta y muy quebradiza. La cinta adhesiva se había agrietado por la mitad del pliegue. Aunque las dos partes seguían juntas, el pegamento había dejado de hacer su función hacía ya por lo menos una década. Mi madre había arreglado con celo su propia carta de beca en 1991, guardándola en secreto durante 33 años. Aquel rollo de celo que encontré en nuestro botiquín del baño, el que usé a la 1:40 de la madrugada hace 7 años, siempre fue el suyo. Me enseñó a reparar mi vida en silencio, sin revelar jamás lo que ella misma había pegado. Me pasé 2 horas inmóvil con esos papeles en la cocina. No lloré ni pensé en nada. Cuando Maya entró a las 8 de la tarde, apagó el hervidor que yo había olvidado. Vio las hojas, pero no dijo nada. Si os paráis a pensarlo por un momento, la historia es devastadora. Maya preparó té para las 2 y se sentó enfrente en silencio. Empecé a calcular las fechas. Mi madre tenía 18 años en 1991, con mi misma nota media. Ella también solicitó plaza en enfermería por su cuenta, pero alguien le rompió la carta. Seguro que fue mi abuela. Mi madre la arregló con cinta y la ocultó en la caja de recetas que heredaría al morir mi abuela. Decidió quedarse. Se casó en octubre de 1992 y me tuvo en mayo de 2002. Cocinar con las fichas que ocultaban su carta rota fue su rutina durante 25 años. Y luego decidió destrozar la mía. Comprendía perfectamente la lógica de la situación, pero no podía perdonarla. Entender los motivos y perdonar el acto son cosas muy distintas. Comprender significaba verla como la hija mayor de otra persona, pero el rencor me recordaba que ella tuvo el rollo de celo en sus manos y eligió perpetuar el ciclo. Al fondo del sobre vi una foto algo desvaída de 10x15. Era mi madre a los 18 años, en el porche de una escuela en Astorga, con un uniforme de enfermera que aún no era suyo y una sonrisa deslumbrante que yo jamás le había visto. En las 40 fotos que tenemos de ella en los álbumes familiares, en ninguna sonríe así. Jamás la vi sonreír de aquella manera en ninguna de las fotos familiares, solo en esa imagen de león. Me quedé asimilando la fría realidad de las cifras. 33 años separaban su carta rota de la mía, y el rollo de celo era de la misma marca. En mi segundo año de doctorado, nuestro laboratorio creó una empresa derivada llamada SenseCore. Fabricábamos sensores de espectrometría de masas para clínicas, detectando infecciones sanguíneas en 16 horas en lugar de las habituales 24 a 72. Patentamos el diseño en enero y firmamos la creación en marzo. La doctora Reddy asumió la dirección científica y 5 estudiantes, incluyéndome a mí, figurábamos en la patente. Mi participación fundacional era del 2,4%, consolidada en mi sexto año en el MIT. Transcurridos 11 meses, SenseCore cerró una ronda de financiación por valor de $31 millones. Sobre el papel, mis acciones consolidadas valían $750,000 y pico, y el resto valía otro tanto.
No le dije nada a nadie en Ponferrada. La noche en que se cumplió el plazo de consolidación, le mandé un escueto correo a Maddie a su vieja cuenta de Yahoo. El asunto era un simple saludo, y en el mensaje le preguntaba cómo estaba. Llevaba 5 años sin escribirle. Maddie me respondió a las 4 de la madrugada. Debía de tener las notificaciones activadas. Me contaba que Hailey acababa de cumplir 5 años y que era muy lista, como yo. Desconocía la edad y el nombre de su hija mayor hasta ese momento. Me fui a la cama a las 2:30 tras leerlo 2 veces. Maddie me mandó una foto de la niña de 5 años, con pana rosa, junto a un castillo magnético. Creé la carpeta M en mi escritorio y, durante los siguientes 8 meses, guardé las fotos que me enviaba hasta tener 16. Rara vez contestaba, como mucho con un simple emoticono. Sé lo que estaréis pensando. ¿Qué iba a hacer con $750,000? Yo sentía que Hailey, con 5 años, aún estaba lejos de esa inevitable conversación familiar sobre el destino de la hija mayor que calculaba a 12 años vista. O eso creía. 2 años y 3 meses después, mi padre me llamó por segunda vez. Era octubre, las 6:20 de la tarde, y el teléfono vibró en la mesa de laboratorio mientras calibraba un detector. Seguro que sabéis qué se siente cuando un simple número desconocido en la pantalla os cambia el día. Tenía prefijo de Asturias. Era Teresa. Me soltó que el 80 cumpleaños de la abuela es en 6 semanas y que me quieren allí. Me senté en el taburete del laboratorio. Mi madre va diciendo a todos que no entré en el MIT, que fracasé. Esa es su verdad ahora, en la iglesia y en casa de Carol. Al preguntarle a mi padre por qué llamaba, me confesó que ya están empezando a manipular a Hailey, de solo 5 años, para que no aspire a nada más en la vida. Cerré el portátil a mitad de la calibración, mientras el detector zumbaba. Agarré un bolígrafo de la mesa y me lo apunté en la mano. Tenía 6 semanas de margen. ¿Cómo sabían que ya estaban empezando? Porque Carol le había comprado una cocinita de juguete para ir acostumbrándola a su supuesto destino. Me quedé mirando fijamente la marca de tinta en mi mano. Le di las gracias a Teresa, colgué el teléfono y salí del laboratorio sin terminar de calibrar los equipos. No pegué ojo en toda la noche. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de folios amarillos y tracé un plan frío, científico, con columnas y datos falsables. Punto 1. ¿Qué quería decir? Respuesta. Nada. Solo hablarían mis actos. Punto 2. ¿Qué quería dejar allí? La carta con celofán, la foto de 1991 y un documento. El objetivo, Hailey. Solo ella. Los demás serían simples testigos. Fecha elegida. El 80 cumpleaños de mi abuela. Calculé que habría unos 30 testigos, incluidos los feligreses de la parroquia. Un escenario tan público que mi madre jamás podría negar lo ocurrido. Punto 5. Lo que no iba a hacer bajo ningún concepto. No discutiría, no gritaría, no me justificaría ni pediría perdón por llegar tarde. Punto 6. ¿Qué pasaría si mi madre intentaba cerrarme la puerta en las narices? Me quedaría en el porche y hablaría a través de la mosquitera. Hailey me escucharía igual. Punto 7. La financiación. Un fideicomiso legal. Dinero real depositado antes del viaje para que los papeles sobre la mesa no fuesen una promesa vacía. Apunté una última nota al final de la hoja. Esto no es una venganza, es una demostración bajo control.
Me acosté a las 5:20 y dormí 2 horas. A primera hora busqué a la abogada que el hermano de Maya había contratado en su día. Se llamaba Sarah Klein y tenía su despacho en la calle Serrano, en Madrid. Su tarifa era de 380 euros la hora. Fui un jueves a las 4:15 de la tarde con mi libreta de notas. Le expuse claramente mi plan. Quería un fideicomiso financiado con la liquidación de mis acciones por valor de 250.000 euros. Los beneficiarios serían descendientes de Margaret Davis, de 17 años o más, admitidos en cualquier universidad o centro de formación acreditado, de España o de la Unión Europea. Mi sobrina Hailey sería la primera en optar a los 17, y su hermano Cody también. Sara me miró y me dijo, ¿quieres incluir a los chicos? Le respondí que la tradición familiar era machista, pero este fondo no. Esa era la clave. Redactó el documento en 8 días. Nos vimos 2 veces más. Y un lunes transferí los fondos de la venta de mis acciones de Senscore. El fideicomiso se firmó ante notario a los 11 días de nuestra primera cita. Sara era la fiduciaria y yo la otorgante. Lo bautizamos como Fideicomiso de Educación de las Hijas de Davis, con una nota que aclaraba que cubría a todos los descendientes. Dejé lo de las hijas en el título a propósito. Sara me entregó el documento firmado en un sobre color crema con el membrete de su bufete. Me preguntó 2 veces si quería añadir una nota para la familia. Dije que no las 2 veces. 250.000 euros blindados ante notario en 11 días. Incluso el propio notario me preguntó 2 veces si quería escribir una dedicatoria, pero me negué. Si alguna vez habéis puesto una suma importante de dinero para asegurar el futuro de un familiar joven, sin pedir ningún reconocimiento a cambio, me encantaría leer vuestra historia en los comentarios. El viernes previo a la fiesta de cumpleaños, preparé mi equipaje. Elegí un maletín de cuero marrón que Maya me regaló por mi graduación de carrera. Apenas lo había usado un par de veces. Era pequeño, de unos 30 por 40 centímetros, con 2 compartimentos y una hebilla de latón. En el fondo del todo, bien guardado, metí el sobre color crema con el documento oficial del fideicomiso. Encima del fideicomiso, coloqué mi acreditación de doctoranda, firmada por el Dr. Reddy en el MIT. Luego, mi título de grado dentro de su carpeta protectora de pequeño formato. Entre las páginas de ese diploma, deslicé con sumo cuidado la vieja fotografía de mi madre a los 18 años, la del folleto del Lehigh Carbon Community College, para evitar que se doblase. En la parte superior puse la carta original del MIT, que había despegado de su marco, doblada de nuevo en 3 partes iguales. Ese era todo mi arsenal. El sábado, a las 5 de la mañana, me vestí para el viaje de forma sobria. Pantalones azul marino, camisa blanca de cuello sencillo sin adornos, bailarinas negras y el pelo suelto. Nada de maquillaje ni joyas de ningún tipo, ni siquiera pendientes. Lo único brillante que llevaba encima era la hebilla de latón del maletín. Me vestí de forma pragmática, como la ingeniera que soy, sin disfraces ni pretensiones. El maletín hablaría por mí. Volé de Boston a Asturias y alquilé un Honda CR-V de color gris ceniza en el aeropuerto. Conducía rumbo al sur por la autopista AP66 y paré una vez a por café. Mieres, un sábado de noviembre lucía tan gris como siempre. Las casas bajas de la calle Teodoro Cuesta, el supermercado Día y los locales vacíos donde antes abrían una ferretería y la pastelería de la familia Patel, que se mudó a Pola de Lena hace 6 años.
Pasé por delante de mi antiguo instituto de bachillerato, cuyo cartel rezaba AUPA Caudal, el equipo local. Hay cosas que nunca cambian, por muchos años que pasen. Pasé por delante de la vieja estación de autobuses de Alza. El pequeño edificio de hormigón seguía en pie, aunque el surtidor de Repsol que había al lado ahora tenía una pantalla táctil. Dudo que Earl siguiera detrás de la ventanilla vendiendo billetes. Tenía 62 años cuando le compré aquel billete de ida. Ahora tendría 69. Al pasar junto a la tienda de Cáritas en la calle Manuel Llaneza, vi un delantal verde y amarillo expuesto en el escaparate. Me recordó a los que llevaba mi madre los sábados por la mañana durante mi infancia. El mismo largo, el mismo dobladillo de siempre. No era el suyo, pero era el de alguien como ella. No me detuve ni aminoré la marcha. Conduje estrictamente al límite de velocidad permitido. A las 10:14 de la mañana giré por la calle Teodoro Cuesta y aparqué el coche frente a la casa de la familia Davis. El buzón de la entrada lo habían pintado de azul. Me quedé dentro del coche, contando despacio hasta 100 para calmar el pulso. A las 10:42 subí los 4 escalones del porche y llamé a la puerta dando 2 golpes con el nudillo central, imitando el gesto de mi padre al volver del garaje. Mi madre abrió la puerta entornándola a medias. Llevaba puesto un delantal de la misma marca que el de Cáritas, pero con otro estampado. Tenía el pelo canoso y las facciones idénticas, pero extrañas, tras 7 años sin vernos. No me saludó ni me invitó a pasar. «Llegas 18 minutos antes de tiempo», me espetó con frialdad. «La fiesta empieza a las 12, así que espera en el coche». Y me cerró la puerta en la cara. En esa fracción de segundo, alcancé a ver la caja de recetas sobre la encimera, con el apellido Davis grabado en la tapa. Estaba en su sitio de siempre. Yo misma la había devuelto el verano anterior, enviándola por correo con una nota escrita por la madre de Maya que decía que la había encontrado en el piso de Sabina. Había funcionado a la perfección. Mi madre no sospechaba que yo la había tenido en mis manos. Volví al coche, encendí la calefacción a 21 grados y me dispuse a esperar. Faltaba mucho para las 12. A las 11:15 empezaron a llegar los primeros invitados. Ahí llegaron mi tía Carol y su marido Donnie, en un Opel Insignia de color crema. Ella se bajó primero. Estaba más gorda y llevaba el pelo canoso con una permanente tiesa. Miró de reojo a mi coche, fingiendo indiferencia. Luego apareció Maddie a las 11:22 en su Subaru Outback verde. Se ha convertido en toda una mujer de 23 años. Bajó a Cody de 2 años, cargándolo con la soltura de quien no ha tenido las manos libres en mucho tiempo. Su marido Tim ayudó a bajar a Hailey por el otro lado. Llevaba un vestido rosa, medias blancas y una Rebeca azul marino, agarrando un caballito de juguete con fuerza. Su pelo era idéntico al rubio que yo tenía a su edad. Detrás llegaron mis primos y unas amigas de la abuela, la señora Hardesty y la señora Vargas. Eran las 11:53 cuando vi a Maddie cruzar la calle. Se había quitado el abrigo y caminó directo a mi ventanilla. La bajé. «Te envié la caja», me dijo. «Lo sé, tardé 5 años en dar con ella. La tenía en el desván», respondí. Le di las gracias y me preguntó si iba a armar un escándalo. «No, solo vengo a dar una alternativa». Me miró 2 segundos, asintió y cruzó de vuelta. Entré en la casa a las 12:08 de la tarde. En el salón había unas 30 personas, sillas plegables, manteles de plástico
y una tarta blanca con letras amarillas que decía: «Feliz 80 cumpleaños, abuela». En la encimera, junto a otra tarta de limón más pequeña, seguía la caja de recetas. El murmullo de la sala se apagó en cuanto abrí la puerta. Se hizo un silencio total. Mi madre, desde el arco de la cocina, soltó una sola palabra: «Ha venido». Mi abuela, sentada en la misma butaca de pana verde de hace 7 años, levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. Las lentes eran nuevas, pero la montura era idéntica. «Teresa, estás muy delgada», me dijo. «Hola, abuela». Mi tía Carol murmuró desde la mesa que ya era hora, disculpándose con ironía por las navidades ausentes. Justo ahí, mi padre cruzó el salón. Había envejecido 7 años. Me dio un abrazo breve de 2 segundos, me soltó en silencio y regresó a la cocina. Me quedé de pie en la entrada, sosteniendo mi maletín con la mano derecha. A unos 3 metros de mí, Hallie jugaba en la alfombra con un caballo de plástico marrón. Cody descansaba en el regazo de Maddie y Tim charlaba con Donnie. A los 15 segundos, la gente pareció recordar cómo hablar y el murmullo regresó. Me senté en la silla plegable junto a la ventana y apoyé el maletín en el suelo, al lado de mi pie izquierdo. A las 12:31, mi madre golpeó un vaso con un cuchillo de postre. El silencio volvió a reinar. Mi padre se acercó al umbral con su café. Maddie dejó al niño en el suelo y mi abuela se puso en pie, apoyándose en su bastón con la izquierda y en el sillón con la derecha. «Gracias por venir», dijo. 80 años ya. La señora Vargas soltó una risita y Donnie aplaudió. «Quiero hablar de nuestra familia», dijo mi abuela, mirando a Hailey jugar. «Las mujeres Davis nos mantenemos unidas. No buscamos quimeras, no nos dispersamos ni nos creemos más que nadie. Linda se quedó, Carol se quedó, Maddie se quedó». Hizo una pausa, contemplando de nuevo a la niña. «Y pronto, mi Hailey también se quedará». Alzó su copa. 28 vasos se elevaron brindando por la sumisión familiar, con la tía Carol gritando más que nadie. Mi padre levantó su taza a medias y la detuvo a la altura del pecho, callado. Hubo 2 vasos que no subieron. El mío fue uno. Con las manos cruzadas en el regazo, dejé mi vaso intacto en la mesita auxiliar. El otro vaso que no se alzó fue el de Maddie. Ella lo había levantado a la altura del pecho, pero lo sostuvo allí, sin beber ni repetir aquellas palabras, para luego dejarlo de nuevo sobre la mesa. Mi madre no lo vio, porque no me quitaba los ojos de encima. Deslicé el maletín de mi izquierda para colocarlo justo enfrente de mí. Los aplausos duraron 9 segundos, antes de que el murmullo general regresara. Mi abuela se sentó con dificultad, y mi madre se me acercó, susurrando desde el umbral de la cocina. «Ni se te ocurra», me dijo. La miré. «Hagas lo que hagas, detente». «No estoy dudando. Ya lo he decidido», contestó mi voz firme. «No vas a avergonzar a esta familia hoy». «No voy a avergonzar a nadie», le aseguré. «¿Y qué piensas hacer entonces?», siseó ella. «Hablar con Hailey». Mi madre se llevó la mano izquierda a la cadera, mientras sostenía un trapo de cocina con la derecha. Era de la misma marca de algodón que mi abuela siempre compraba en paquetes de 3 en el Corte Inglés del centro. Había doblado esos trapos unas 3000 veces en mi infancia, siempre con el dobladillo hacia afuera. «Tienes 5 años, Teresa». «Lo sé». «No puedes venir aquí después de 7 años y...» «Mamá», la interrumpí. «No te pido nada, ni voy a pelear contigo. Le dejaré algo a Hailey y me iré.
Podréis hacer lo que queráis cuando falte. Ella me clavó la mirada. Esta es mi casa. Es la casa de la abuela, contesté. Ella guardó silencio. Mi madre giró sobre sus talones y regresó a la cocina. A través del arco, la vi retorcer el trapo entre sus manos, con la misma rabia con la que amasaba el pan. Agarré el maletín y me levanté. Caminé hacia Hailey, que seguía jugando con el caballito, y me arrodillé a su lado. La sala se quedó muda de nuevo. Hailey me miró con el juguete en su mano izquierda. Tenía los ojos de su madre, pero no sabía quién era yo, pues me fui antes de que naciera. «Hola, Hailey, soy tu tía Teresa», le dije. «Vale», contestó. Abrí el maletín en la alfombra, saqué la gastada carta de admisión del MIT y la desdoblé entre nosotras. El celo amarillento brillaba justo encima de la frase que me concedía la beca. Esto es de cuando yo tenía 18 años. Quizá la abuela te hable de ello, y si no, lo hará tu madre. Hallie miró la carta sin tocarla. Si algún día quieres estudiar en un instituto, la universidad o donde sea, esto demuestra que alguien me dijo que sí, y también te lo dirán a ti. No tienes que seguir mis pasos, tendrás tu propia carta. Desde la cocina, mi madre bramó: «Teresa, para». La ignoré y seguí mirando a Hallie. Metí la mano en el maletín, saqué un sobre color crema, me levanté y di 4 pasos hasta la mesa de centro donde estaba la tarta. Dejé el sobre al lado del plato. «Hay 250.000 euros aquí. Es un fondo fiduciario. Es para cualquier chica de esta familia que quiera estudiar. O cualquier chico. También para Cody», dije mirando a Maddie. La tía Carol se levantó. «No puedes hacer esto aquí». «Lo hice hace 3 semanas. Solo os lo cuento ahora». Mi abuela se levantó del sillón con la cara encendida de ira. «Teresa Marie Davis, la primogénita, se queda». Me puse derecha y miré a mi madre, ignorando a mi abuela. Mi madre susurró: «Esto no es lo que somos». Le respondí con su misma frialdad, al mismo volumen y ritmo, sin dramatismo. «Entonces, yo no soy lo que somos». Silencio absoluto. 28 miradas fijas en mí. Hailey recogió la carta remendada y se la mostró a su madre. Maddie se arrodilló a su lado. Maddie le quitó la carta de las manos a Hailey y la sostuvo sin asomo de devolvérmela. Saqué una vieja foto del maletín. Caminé a la mesa y la dejé boca arriba al lado de la tarta. Era linda con 18 años, vestida con su uniforme de enfermera y sonriendo. No dije nada. Mi madre entró al comedor y la miró durante 4 segundos. La levantó, le dio la vuelta, la miró de nuevo y la soltó. «¿De dónde has sacado esto?», susurró. No respondí. «¿De dónde?». Esperé. Ella se giró. «Frank, ¿de dónde ha...?» «¿Frank?». Mi padre no se movió del arco de la cocina. Dejó su taza y no la miró. Mi madre me miró con furia, alzando la voz. «Has hurgado en mis cosas». «Has robado. Me has robado mí». Maddie me envió la caja de recetas. La interrumpí. «¿Qué?». Maddie encontró la caja en el desván y me la mandó. Leí todo lo que contenía. Maddie seguía sentada junto a Hailey. No se levantó. Ni lo negó ni lo confirmó. Solo apretó la carta remendada contra su pecho. «No tienes derecho a...», chilló mi madre con una furia inusual en ella. Mi abuela se desplomó en su sillón y la tía Carol se santiguó. Agarré el maletín, que ahora pesaba menos. El fondo fiduciario estaba en la mesa de centro, la foto junto a la tarta y la carta con Hailey. Mi título de doctorado y mi diploma seguían guardados dentro. Nunca habían sido el objetivo.
Caminé hacia la puerta y puse la mano en el pomo. Me giré hacia mi madre. Yo también pego mis cosas con celo, mamá, de la misma marca. Abrí la puerta y salí. Ya en el porche, oí el grito ahogado de mi madre, un sonido inédito en ella. Caminé al coche de alquiler sin mirar atrás. Me senté en el Honda a las 17 de la noche. Metí la llave, pero no arranqué. La calefacción que dejé a 20 grados llevaba apagada 3 horas. El coche estaba helado. Un golpe en el cristal me sobresaltó. Era Maddie con la carta y el sobre. Llevaba el abrigo puesto, exhalando vaho. Bajé la ventanilla. Hailey quiere quedarse esto. Puede hacerlo. ¿El fondo es real? Firmado ante notario por Sarah Klein, en Madrid. Los datos están en la portada. Tim se pondrá difícil. Tim no tiene que firmar nada. Hailey es la beneficiaria y tú tienes la custodia. Él no figura en los papeles. Ella suspiró exhalando vaho. ¿Y Cody? Él también. Lee la página 3. Maddie asintió, apretando los papeles contra su pecho. ¿Vas a volver? No lo sé aún. Vale. No dijo nada más. Cruzó de vuelta y entró en la casa. La puerta se cerró. Giré la llave y el motor cobró vida. La tercera llamada de mi padre llegó 3 meses después, un miércoles de febrero a las 6:40 de la tarde. Yo estaba en la cocina de mi piso en Barcelona picando cebollas. El teléfono vibró con un prefijo de León. Respondí. ¿Teresa? Papá. Hailey acaba de empezar un curso de ciencias los sábados en la Universidad Politécnica para niños de primaria. Resulta que Maddie usó el fideicomiso para inscribirla. Al oírlo, dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar, con las cebollas a medio picar. Serían 6 sábados, de 5 horas cada uno, y Maddie la llevaría en coche. Mi padre me dijo que, según Tim, era dinero de Maddie, pero ella insistía en que pertenecía a Hailey. Le agradecí la información. Sé que mi madre no hablará de esto. Lo sabe de sobra, pero callará. Él lamentó no haber llamado 7 años antes. Tras un largo silencio, me dijo que Hailey quería escribirme y pidió mi dirección. Tras colgar, terminé de picar las cebollas, las salté con ajo y aceite y preparé un plato de pasta que me comí de pie en la cocina. El Instituto Tecnológico de Gijón fue el que le envió aquella carta a mi madre en 1991. La pequeña Hailey iba a empezar las clases con apenas 5 años. 3 semanas después de la llamada de mi padre, llegó el sobre desde Ponferrada. Era de un tono rosa pastel, con mi dirección escrita por Maddie, y el remitente trazado por Hailey con su caligrafía de preescolar, con mayúsculas y una letra Y al revés. Dentro venían 2 hojas. La primera era una nota de ella escrita con ceras. Querida tía Teresa, mamá dice que fuiste a la Politécnica de Madrid. Dibujo un edificio con mi nombre. Tengo 5 años. Con amor, Hailey. La segunda era el dibujo de un bloque de ladrillos de 3 pisos y 6 ventanas. En el interior estaba mi vieja carta de la universidad, con el celo ya amarillento y los pliegues desgastados. Justo en el reverso de la carta, en la parte inferior, había una nota adhesiva amarilla. En ella se leía una frase escrita por un adulto, que reconocí de inmediato como la letra de Maddie, aunque dictada por la pequeña Hailey. Ya he terminado con esta. Ahora escribiré la mía propia. Colgué el dibujo en la nevera y volví a meter la carta en su marco para colgarla sobre mi escritorio.
El celo seguía amarillando y ya alcanzaba la línea de la beca, que aún se leía bien. En el 80 cumpleaños de mi abuela, aprendí algo que debí aprender cuando mi madre rompió aquella carta. Quienes te dicen quién eres, lo harán mientras se lo permitas. La única respuesta es ser otra persona, en silencio y sin discutir, hasta que decidan si mirarte de reojo o con respeto. Mi madre aún está decidiendo. Todo se reduce a una carta rota, un rollo de cinta adhesiva y una niña de 5 años en un edificio de ladrillos que aún está por construir. Si esta historia os ha hecho pensar en una hermana pequeña, en una sobrina o en una hija cuyo destino aún no está escrito por las tradiciones de siempre, tomadlo como una señal clara. Ofrecedle hoy mismo esa oportunidad que tanto necesita. Y si conocéis a alguna mujer valiente que haya tenido que reconstruir su propia vida pedazo a pedazo, compartid esto con ella. Os animo a dejar vuestros comentarios, a suscribiros para no perderos nada y nos volveremos a ver en el próximo vídeo, donde seguiremos compartiendo más relatos que inspiran.